Buenas a los que no saludé. Hola, Nadia. Bendiciones. Bien. Vamos a comenzar con el estudio de 1 Pedro. Y realmente me gustaría, y mi oración es que Dios pueda darme gracia para enseñar, que me dé claridad para explicarlo, porque hay tanta riqueza en esta carta, porque tenemos que entender que Pedro era una persona muy especial. Imagínense que él escuchó todas las enseñanzas del Señor Jesús, todas. Y según leemos en la segunda carta, él leyó las cartas de Pablo. Entonces Pedro tenía una riqueza en su pensamiento impactante. Cuando leemos la carta de 1 Pedro, vamos a tener que escudriñar palabra por palabra, porque todo lo que él habla, todo lo que él dice, es totalmente doctrinal, es de una riqueza que no se puede, aprehender si no se la escudriña en profundidad, palabra por palabra. O sea, tenemos que entender la idea general, pero Pedro tiene tantas cosas en su cabeza, tanta riqueza en su cabeza, que todo lo que él dice, lo que él hilvana, es absolutamente profundo. No podemos dejar pasar una palabra de Pedro. Entonces tenemos la idea general, pero cada cosa es profunda. Y lo vamos a ver ahora que estudiemos el capítulo 1, que no creo que avancemos mucho, porque, ya les digo, es extremadamente profundo. Él escuchó al Señor Jesús, está Pedro ya en su vejez, ya digamos que asimiló todas las enseñanzas, la experiencia de él también. A eso se le suma que él, para ese entonces ya estaban las cartas de Pablo y la de Santiago, o sea que él conocía ya el resto del Nuevo Testamento, conocía el Antiguo Testamento, pero él escuchó al Señor Jesús hablar. Entonces, realmente Pedro es un personaje muy singular y su carta es realmente excepcional. Entonces, que Dios me dé la gracia para explicar y que no me deje pasar cosas, porque es para detenerse. Y tenemos que también entender el contexto en que la carta fue escrita, porque Pedro está escribiendo a una iglesia que estaba pasando por muchos problemas, mucha tribulación. Si nosotros leemos al final de la carta, vamos a ver que él la escribe, dice, desde Babilonia. Y bueno, algunos entienden que se trataba de la Babilonia literal, ¿no? Pero la mayoría de los estudiosos interpretan que está hablando en un sentido figurado, que así como en Apocalipsis se menciona Babilonia, y ¿se acuerdan qué ciudad es? Roma. Entonces, casi con seguridad, Pedro escribió esta carta desde Roma. Ahora bien, cuando Pedro escribió esta carta, ya la mayoría de las cartas de Pablo habían sido escritas. Y en Roma pasó algo muy singular en el año 64. En el año 64 Roma fue incendiada. Todos sospechaban de que el que había comenzado el incendio había sido el mismo emperador Nerón. Ustedes escucharon hablar de Nerón. La idea que tenemos de Nerón es que era una persona completamente desquiciada, un loco, ¿no es cierto? Bueno, parece que los primeros años de su gobierno no fue así. Fue un emperador bastante cuerdo. Pero a partir del año 64, ahí comenzó
un periodo de locura. Mató a la suegra, mató a sus hermanos, a la esposa, hizo un desastre. Hizo un desastre. Gloria a Dios. Y el incendio de Roma, todos sospechaban de que había sido él el que lo comenzó. Entonces, ¿qué pasó? Él necesitaba a alguien a quien echarle la culpa. Y adivinen a quién le echó la culpa. A los cristianos. Ahí, en el año 64, comenzó una persecución atroz a los cristianos. De hecho, Pedro fue muerto en esa persecución. En el año 67, Pedro fue crucificado. Y también el apóstol Pablo murió en esta persecución. La carta que vamos a leer ahora se escribió un poquito antes de la persecución. Yo quiero que leamos algo del historiador Tácito, que era un pagano, pero cómo describe la persecución de los cristianos de parte de Nerón. Voy a leer un pedacito. Dice así: ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe, o con los cultos expiatorios perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos. Odiados por sus ignominias, Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición, reprimida momentáneamente, renació de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, está hablando de Roma, lugar en el que todas confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros, tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces. Al caer el día eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclados con la plebe, con atuendo de auriga o subido en un carro. Por ello, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea que perecían no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Bueno, esto ya le digo, es un historiador pagano. Él pensaba que los cristianos eran una secta peligrosa, pero así todo, él veía la matanza que hacían como algo tremendo. Sin embargo, esta carta fue escrita antes de esa persecución. Pero, ¿por qué fue posible la persecución? Porque todos tenían mala idea de los cristianos. Todos pensaban que los cristianos eran una secta peligrosa, extraña. Entonces, en realidad, los cristianos en Roma eran muy mal vistos, muy mal vistos. Ahora les voy a leer otro escrito. Esto lo escribió un cristiano, Tertuliano, sobre cómo el pueblo veía a los cristianos. Esto para que se hagan una idea del ambiente en el que los cristianos se movían. Todos lo miraban mal, todos lo tenían odio. Así dice Tertuliano: que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en sangre comemos un pedazo cada uno, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañado en sangre del niño, que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular, y aunque a tiempo que la fama los imputa, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Así pensaba la gente que eran los cristianos. Ellos escuchaban que comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo, y se hacían una idea de que prácticamente eran caníbales. Entonces el pueblo
si bien antes de la persecución de Nerón no había una persecución oficial, sí había una persecución entre el pueblo. Los cristianos eran odiados. En esas circunstancias en que los cristianos eran tan mal vistos, tan despreciados por el pueblo, es que Pedro escribe esta carta. Esta carta tiene ese propósito de llevar ánimo en medio de la prueba. Y nosotros vamos a leer después que Pedro está todo el tiempo diciendo, si hablan mal contra ustedes, lo bueno es que hablen mal, pero que ustedes, que sea mentira lo que están diciendo. Entonces, ese es el ambiente donde se desarrollaba, digamos, el pueblo cristiano cuando se escribió esta carta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Llevar ánimo, llevar fortaleza al pueblo. Y la palabra clave de esta carta es esperanza. Pedro todo el tiempo le está diciendo, está bien, la circunstancia de hoy es terrible, pero nosotros tenemos que mirar con esperanza la herencia que vamos a recibir. Entonces Pedro constantemente habla de la esperanza y habla de la herencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Entonces la idea es que probablemente, con casi seguridad, Pedro la escribió en Roma, en medio de un ambiente de persecución no oficial, no por parte del gobierno, pero sí entre la gente, el pueblo, eran muy rechazados y necesitaban la fortaleza de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos comenzar con la lectura de la carta. ¿Alguien se aprendió de memoria los primeros versículos? A los expatriados de la dispersión. Bueno, recomiendo que por lo menos hasta el versículo 9 se lo aprendan de memoria. Por lo menos el versículo 9 se lo aprendan de memoria. Es muy rico y uno siempre cuando lo tenés en la cabeza lo vas meditando en eso. Sí. No creo porque él dice, viste en la carta, él dice que hay que respetar las autoridades. Todavía no se había levantado la persecución de parte de Nerón. Nerón en los primeros tiempos no era el loco que nosotros conocemos. Bueno, vamos a leer el capítulo 1. Lo voy a leer de una vez porque, ya les digo, la idea general hay que tenerla y después dilucidar punto por punto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Acá empieza con el tema de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, como ven, Pedro hilvanó un saludo, hilvanó una introducción, pero en cada palabra fue hilvanando doctrinas y doctrinas y doctrinas. Entonces comienza él, esto es una carta, y como toda carta comienza primero con el remitente y después con los receptores. Entonces, el remitente Pedro. Nosotros conocemos a Pedro, era el pescador, fue traído a los pies del Señor por su hermano, Andrés, ¿se acuerdan? Y él perteneció al núcleo íntimo del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor tenía los 12 discípulos, pero tenía 3 que eran los preferidos, digamos, los que estaban con él en todo momento? Eran Pedro, Juan y Jacobo. Este era el grupo íntimo del Señor. Él cuando fue a sanar a la hija de Jairo se lo llevó, cuando fue al monte de la transfiguración se llevó a estos 3, incluso en el Getsemaní se separó con ellos 3, eran sus discípulos más cercanos. Conocemos que Pedro era una persona muy impulsiva, muy apasionada, y lo hermoso de esta carta es que Pedro sigue con la pasión por el Señor, pero ya dejó atrás ese impulso de juventud, ¿no? Ahora es una persona con mucha experiencia, muy reposado, y muy sabio, muy sabio. Entonces, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir enviado. Él no venía de su propia parte, él era enviado por el Señor y el mensaje que él daba era el mensaje del Señor. De Jesucristo, acá tenemos del Señor Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pedro, Jesús es el Salvador, Cristo es el Mesías. Bien, entonces no hace como Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo dice siempre cuando se va a presentar es como que él tiene que justificar su apostolado? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Padre y un montón de cosas. Acá Pedro solamente apóstol de Jesucristo. Todo el mundo lo conocía a Pedro. Nadie ponía en tela de juicio su apostolado. Entonces él solamente dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora vienen los destinatarios. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. A los expatriados. ¿Qué quiere decir expatriado? Que no tiene patria, que está fuera de la patria. De la dispersión, la diáspora. Nosotros sabemos que en la Biblia
El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue disperso, era la diáspora, y en el Nuevo Testamento vemos como después de la muerte de Esteban, también hubo una persecución en Jerusalén y hubo una dispersión. Ahora, parecería ser que Pedro no se refiere específicamente a estos cristianos, sino a todos los cristianos que somos expatriados, somos extranjeros en esta tierra. Este no es nuestro lugar. Filipenses 3:20 dice, porque la ciudadanía nuestra está en los cielos. Nosotros estamos acá de paso. A los expatriados en la dispersión, en toda... Bueno, la diáspora también se puede entender como una figura de todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar. Estamos dispersos en un mundo que no es el nuestro, elegidos, dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces somos expatriados, no pertenecemos aquí, de la dispersión, dispersos en todo el mundo, y elegidos. Una pregunta. Sí, señor. Entonces, no tenemos que preparar las calles de oro ni nada acá nosotros. Y el Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra. Y algunos dicen que tenemos que esperarlo a Cristo con las calles de oro acá y... Acá no. Con la fortuna. No, acá no. Ah. Bien. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia. Estamos hablando de la elección. O sea, Pedro comienza en el segundo versículo con doctrinas. Acá está hablando de la elección. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué quiere decir presciencia? Presciencia quiere decir conocimiento previo. Conocimiento previo. Otras traducciones, la Dios habla hoy, la NBI, traducen como conocimiento previo, anticipado, designio, previsión. Son otras formas de traducir esta palabra, ¿no? Prognosis es la palabra griega. Ahora, presciencia significa, bueno, algunos interpretan que presciencia quiere decir que Dios conocía a aquellos que iban a responder al Evangelio. Entonces, los elige. Los elige, ¿por qué? Porque ellos en un futuro iban a dar una respuesta afirmativa a la predicación del Evangelio. Bueno, esto es agregarle a la palabra cosas que no dice, porque acá específicamente no dice en qué se basó el Señor, pero sí dice que el Señor, en otros lugares, en Efesios, por ejemplo, capítulo 1, que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. No hubo ningún tipo de mérito. En Efesios capítulo 2 dice que es por pura gracia. No hay ningún tipo de mérito en la persona elegida, porque esa persona podría vanagloriarse. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ahora, esta idea de que Dios va a elegir a las personas, primero que ya no es Dios el que elige, se eligieron solas. Ya la elección de Dios no sería efectiva. Y en segundo lugar, hay mérito. Hay personas que están de alguna manera más cerca de Dios, más capacitadas o lo que sea, que le dan el mérito por el cual son elegidas. Y la palabra dice que no es por obras, que no hay mérito en la persona elegida. Y esto después Pedro lo va a elaborar un poco más. Entonces, presciencia, algunos entienden eso. Otros entienden que la presciencia, el conocimiento previo de Dios, es que Él conocía que nadie en la raza humana iba a poder responder al Evangelio. Ese conocimiento previo hace que Dios elija a algunos por el puro afecto de su voluntad. Es una buena respuesta. Pero con más probabilidad está diciendo presciencia que Dios tenía un conocimiento que nosotros tenemos, que es su plan, su propósito. Según su propósito, Dios eligió a algunos. Este conocimiento previo es su propio plan. Dios tenía un plan
y después lo va a desarrollar en estos 9 primeros versículos. Tenía un plan. Entonces, hay una pregunta, veo que hay sonrisas. ¿Qué pasa, Mari? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué Dios no eligió a todos? Eso es lo que preguntás. ¿Eh? Claro, lo que hay que entender es que Dios tuvo un propósito, y ese propósito lo va a desarrollar, lo va a decir después Pedro. Este propósito es de antes de la fundación del mundo. Quiere decir, escucha esto, muchos entienden que el plan de salvación vino a partir de que Adán pecó, como que es un plan B. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios tenía este plan antes de la fundación del mundo, antes de que el primer hombre pudiera pecar. Dios ya había planeado enviar a su Hijo. Después habla específicamente de su Hijo como que ya elegido desde antes de la fundación del mundo, en este capítulo. Entonces, Dios tenía un propósito, y en ese propósito está que de una raza caída de hombres, Él elija a algunos para santificarlos. Lo vamos a ver. Si hubiera elegido a todos, no hubiera hecho falta el sacrificio de Jesucristo. Directamente hubiera hecho una raza perfecta que no peque y se acabó. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es de una raza imperfecta sacar su pueblo. Todo el propósito de Dios tiene que ver con eso. En definitiva, Dios creó las estrellas, creó los cielos, la tierra, el mar, las células, todo, con el propósito de hacerse un pueblo específico, que tenía que ser de hombres imperfectos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el pueblo, ese es el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Santificados por la sangre de Jesucristo. Que ellos tengan en sí, o reciban, mejor dicho, siendo pecadores, la naturaleza divina del Espíritu Santo. Este es el propósito de Dios. Y después va a decir, a estos hombres Dios los perfecciona a través de las pruebas. Entonces no era posible, digamos, o sea, eso de que hubiera salvado a todos sería otro plan, no el plan que Dios tuvo. ¿Preguntas? ¿La enrosqué peor? ¿La enrosqué peor? O sea, ¿se entiende? ¿Eh? Y bueno, pero estamos acá para responder, si se puede. ¿Eh? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Preguntan todos, ¿eh? No hay problema. Si puedo, respondo, y si no puedo, no respondo. Así. Bueno, entonces, elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre. Fíjate que en este versículo, por eso digo, no se puede dejar pasar una palabra. En el versículo 2 ya tenemos a la Trinidad obrando a pleno en la salvación nuestra. Tenemos la presencia de Dios Padre y la santificación del Espíritu por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es esto? Dios nos elige allá en la eternidad, ¿no? En la eternidad pasada. Jesucristo irrumpe en el tiempo para que el plan de Dios sea efectivo. Y después el Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué quiere decir santificar? Separar. Tiene dos acepciones, la de separar y la de perfeccionar. Entonces el Espíritu Santo nos separa del resto de los hombres y nos perfecciona, para hacernos semejante a Cristo. Los tres agentes de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad trabajando en nuestra salvación, en nuestra redención. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados, que nosotros obedezcamos a Jesucristo.
y seamos rociados con su sangre, responde a la acción del Espíritu Santo, no a nuestra capacidad. O sea, el día que vos dijiste sí, no dijiste porque vos sos más bueno. Lo dijiste que sí porque el Espíritu Santo te llevó a hacerlo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir ser rociados con la sangre de Jesucristo? Que en el momento que nosotros creemos, recibimos, somos rociados con la sangre, todos los beneficios que el sacrificio de Cristo trajo. Somos salvados, somos santificados, somos redimidos, y después perfeccionados hasta glorificados. Todo esto por recibir, digamos, de una manera gráfica, ¿no? El ser rociados por la sangre de Jesucristo. Tenemos entonces el escritor, el autor Pedro, tenemos los receptores, las personas los cristianos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Acá en la punta está el mapa. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son el territorio que ocupa hoy Turquía. Gracia y paz, el saludo de toda carta, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. La gracia y la paz van juntas. No puede haber paz si primero no hubo gracia. Vos cuando recibís la gracia, viene la paz. Nunca vas a tener paz sin gracia. No existe la paz si no viene de Dios. Entonces, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué multiplicadas? Porque le van a necesitar. Porque estaban pasando momentos atroces y los momentos que vendrían después serían más atroces todavía. Bien. ¿Estamos bien? ¿Están todos callados? Bien. Ahora empieza entonces, del versículo 3 al versículo 9, Pedro hace un resumen tremendo, riquísimo, y si entendemos esto, vamos a entender claramente el plan de Dios. Voy a leer desde el versículo 3 al 9, presten atención. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que hizo con nosotros? Nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escúchame. O sea que nos hizo renacer para recibir en el futuro una herencia, ¿sí? Pero ahora somos guardados por Él. ¿Qué quiere decir guardados? Cuidados, protegidos por Él, ¿mediante qué? Mediante la fe. La fe es el instrumento que Dios utiliza para guardarnos en este tiempo. ¿Sí? Ahora fíjate, sos guardados por medio mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. La salvación la alcanzamos por medio de la fe que nos da el Señor, somos guardados por Él. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué somos guardados nosotros? ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora, esa fe, ¿qué hace Dios? La trabaja. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo ¿qué? ¿El fin de qué? De la fe, que es ¿qué? La salvación. Entonces Él nos separa, dice, nos prepara una herencia
Pero ahora que estamos vivos, Él nos tiene guardados por la fe, a esa fe la está puliendo para que esa fe llegue a buen término y recibamos la salvación. Es tremendo todo esto. Bueno, ahora vamos a ir versículo por versículo en este pasaje. ¿Qué hora es? Bueno, che, ¿alguien entiende algo? Es mucho contenido tiene esta carta, muchísimo contenido. Bueno, bendito entonces el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Digamos que acá comienza la carta en sí. Lo que vimos recién era el saludo. Ahora comienza la carta. Y comienza con una alabanza, una doxología, se llama una alabanza a Dios Padre. Dice, bendito, alabado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es sobre todas las cosas, Dios es sobre todas las cosas Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos relación con el Padre. Somos hijos de Dios porque Jesucristo es hijo de Dios. Dice Señor Jesucristo, Señor. Está diciendo que nosotros nos rendimos al señorío de Cristo. Está hablando de la deidad de Cristo. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto es central. Dios nos hizo nacer de nuevo. Bendito sea por eso. Bendito sea Dios que nos hizo nacer de nuevo. ¿Quién ejecuta la acción acá? ¿Nosotros? ¿Quién la hace? Dios nos hizo nacer de nuevo. Esto es un milagro de Dios, el nuevo nacimiento, es un milagro que Dios hace. ¿Vos tuviste algo que ver en tu nacimiento carnal? Cuando vos naciste del vientre de tu madre, ¿tuviste algo que ver? ¿Te preguntaron algo para nacer? Vos no tuviste nada que ver. Naciste por la obra, digamos, de tus padres. Nadie te consultó a vos, vos no hiciste ningún esfuerzo, vos solamente naciste. Así pasa con el nacimiento, el renacimiento, con el nacer de nuevo. Acá vos sos un agente pasivo, digamos, vos recibís. Es Dios el que te hace nacer de nuevo. Amén. Que nos hizo nacer de nuevo, ¿debido a qué? A su grande misericordia. Siempre se habla de gracia, y acá habla de misericordia. La misericordia y la gracia son muy parecidas. Pero la gracia tiene que ver con nuestra culpabilidad. Somos culpables y Dios ejerce gracia sobre nosotros, cuando nos elige, cuando nos salva. Es gracia. Misericordia tiene que ver con la miseria. Misericordia tiene que ver con nuestra miseria espiritual. Entonces, nos salva por gracia y nos salva por misericordia. Somos miserables espiritualmente. Nunca hubiéramos podido nosotros alcanzar la salvación por nuestros medios. Somos miserables. ¿Sabes lo que es alguien miserable? Estamos hablando de alguien miserable, que no puede abastecerse por sí mismo. Así somos nosotros espiritualmente. Por su gran misericordia nos hizo renacer. No tenemos nada que ver nosotros con eso. Nos hizo renacer con su gran misericordia. ¿Para qué? La palabra clave, para una esperanza viva. Vos cuando estabas muerto en tus delitos de pecado, no tenías ningún tipo de esperanza. Tu única esperanza era, bueno, capaz de juntar un poco de plata, o qué sé yo, la esperanza que podías tener. Ahora tenés una esperanza viva. ¿Sabes por qué es viva? Porque Jesucristo vive. Porque dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección es el eje de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana nuestra fe, dice Pablo, en 1 Corintios. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera sido un hombre más que muere. Un hombre muy bueno, pero murió, listo. Pero resucitó.
Amén. Y esto es lo que certifica que Dios lo levantó de los muertos, que venció la muerte, que es el primogénito de los muertos. Y esa esperanza, como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Él es el primogénito, quiere decir que es el primero, pero vienen los demás después. Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva. No es la esperanza que Nerón deje de gobierno o que Macri cambie la política o lo que sea. Nosotros no tenemos este tipo de esperanza, esas son esperanzas muertas. No podemos tener la esperanza en los hombres. Nuestra esperanza es viva porque nuestra esperanza está en Jesucristo, que Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Hay un montón de versículos que ustedes después pueden consultar, ¿no? Bien. Dice, nos resucitó para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está nuestra esperanza, en la herencia que vamos a recibir. Ahora, la palabra herencia en la Biblia es diferente a la herencia que nosotros, a la palabra o al sentido que nosotros le damos a herencia. ¿Qué es una herencia? El que murió. No sé, vos tenías un pariente, te dejó una herencia. Cuando el pariente muere, vos recibís la herencia. Bueno, acá no tiene ese sentido. El sentido que tiene es que nosotros tenemos un padre muy rico y que nosotros tenemos esa herencia, o sea, la tenemos, pero todavía no. ¿Se acuerdan que hablamos, sobre todo en Romanos, de la hora, pero todavía no? Bueno, esa herencia es nuestra, pero todavía no poseemos esa herencia. La vamos a poseer cuando estemos con el Señor Jesucristo. Ahora, esa herencia que nosotros tenemos y que vamos a poseerla en toda su plenitud cuando estemos con Él, dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Los judíos, en el Antiguo Testamento, tenían, bueno, y en la Nueva, pero tenían como padre a Abraham, y la herencia de Abraham era para ellos, la tierra prometida, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Ahora, esa herencia, muy, muy linda, muy esperada, siempre tuvo problemas. Venían los invasores, venían los ladrones. Esta herencia que nosotros vamos a recibir, las plagas, vemos la langosta de Joel, el clima, dependían del clima, demasiado sol se marchitaba. Esta herencia que nosotros vamos a recibir no tiene ninguna de esas características. Es una herencia incorruptible, que no se puede corromper. Ahí no entra la enfermedad, no entra la muerte, incontaminada, sin pecado. Acá estamos contaminados todavía. Allá cuando recibamos la herencia, sin contaminar, inmarchitable, no se corrompe, no se diluye, es eterna. Esa es la herencia que está esperando para nosotros en los cielos. ¿No hay preguntas hasta acá? ¿Hay alguno despierto o están todos dormidos? No se devalúa. No se devalúa. No se devalúa. Entonces, nos hizo nacer de nuevo para recibir esa herencia. Mientras tanto, en esta vida tenemos la esperanza de esa herencia. Entonces, estos cristianos estaban pasando por momentos durísimos. Todo el mundo hablaba mal de ellos, los dejaban sin trabajo, les pegaban. Pero ellos no tenían que estar mirando las circunstancias, tenían que ver lo que venía, la herencia. Esa es la esperanza. Y eso es lo que nosotros tendríamos que ver también. No es tanto el problema Cristina o Macri, porque nosotros somos extranjeros aquí. Nuestra esperanza está en los cielos y esa herencia está reservada para nosotros en los cielos. ¿Sí?
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa herencia está reservada, nosotros tenemos la esperanza, pero ahora que todavía no tenemos esa herencia, ahora que tenemos que luchar día a día con los problemas, no estamos desarmados, no estamos desprotegidos, al contrario, estamos guardados, estamos cuidados. Ahora lo tremendo es que Dios nos guarda, y lo dice la palabra, mediante la fe. La fe es una obra de Dios, la fe. Él nos guarda mediante la fe. Acá dice, rociados con la sangre, y la sangre es una señal de protección. Bueno, sí, pero ya la recibiste todas esas cosas. Ahora estás guardado por la fe. Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe, y la palabra guardar es en el griego, o sea, literalmente, es guardado con una fuerza militar. Es decir, estás muy protegido. La idea es esa, como que tuvieras un montón de soldados alrededor. No dice que tenemos ángeles nosotros. Sí, pero la idea es que nuestra protección es la fe. La fe es lo que nos guarda. Guardados mediante la fe. Dios está muy ocupado en nuestra fe. Por eso es que vienen las pruebas. Vos decís, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué, Señor, me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque Dios está guardándote mediante la fe. Dice, sois guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No. El objetivo de las pruebas es fortalecer esa fe. Que tu fe sea cada vez más fuerte, más grande. Claro. O sea que la prueba es la vitamina de la fe. Claro. La prueba es la vitamina de la fe. Sí. La fe fortalece la fe. ¿Preguntas? Bueno. Entonces dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vos tenés que tener fe para alcanzar la salvación, ¿cierto? Esa fe está guardada, o sea, esa fe te la da Dios y es el medio que Dios usa para guardarte hasta ese día. Sí. Sí. Ahora viene. Mirá cómo la guarda. No, es la fe en Cristo, la fe en Dios. Esa es la fe. O sea, nosotros decimos, a ver, nosotros separamos la fe. Eso está mal, no es bíblico. O sea, ¿vos en qué tenés que tener fe? A ver, en Dios tenés que tener fe. O sea, volcaste con el auto. ¿Qué tenés que tener fe? ¿Que el auto se va a arreglar? ¿O tenés que tener fe en Dios? Que Él está al control y que Él está haciendo algo con vos, porque vos no sos de acá, vos sos de allá. Tu fe en las pruebas se tiene que fortalecer, creer cada vez más en Dios. ¿Te enfermas? Bueno, no me quiero apurar. Vamos a ver lo que dice Pedro, ¿de acuerdo? Para que no sea mi palabra. ¿Sí? Esa pregunta que vos hiciste la dejamos en stand-by que la responda Pedro, ¿de acuerdo? Bien. A ver, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dijimos que la fe entonces es el instrumento de Dios para guardarnos, ¿sí? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
¿con qué la alcanzamos? ¿Con nuestro esfuerzo? ¿Con nuestras obras? ¿Con qué? Con la fe. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ustedes, como saben que tienen salvación, ¿qué hacemos? Nos alegramos. Escuchá esto, es importantísimo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escuchame, acá está conviviendo la alegría de la salvación con la aflicción de las pruebas. El cristiano va a vivir en esa paradoja, en esa contradicción constante. Vos tenés la esperanza puesta en el cielo, en la herencia que vas a recibir, y eso te trae alegría, eso es tu esperanza, tu alegría. Te alegrás con una alegría, dice, bueno, más adelante dice, inefable, gloriosa. Una cosa. Yo estoy al médico, me dice el médico, la única manera que usted se salve es cortándose el brazo. O sea, algo voy a perder, pero tengo la certeza que voy a vivir. Y eso es lo mismo. Bueno, vos decís, yo tengo fe que no me corten el brazo. Sí. Y te cortan el brazo. Entonces ya no tenés más fe. No, yo digo, el médico me dice... No, pero te digo. Yo tengo fe, tengo mucha fe en que no me van a cortar el brazo. Sí. Y te cortaron el brazo. ¿Y entonces de qué me valió la fe? Porque esa fe estaba mal puesta. La fe es en Dios. La fe es en Dios. Pero, perdón, Sí. A ver, para mí es relativo. La fe, porque también viene por la voluntad de Dios. Nosotros con mi esposa, una hija en el 2002 que partió de la presencia de Dios. Y la fe, a mí yo tenía fe de que Dios iba a hacer el milagro en mi hija y no ocurrió el milagro. Partió de la presencia de Dios. Pero la fe mía estuvo siempre intacta en el Señor. Ahora, se cumplió la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, o sea, por ahí hay algo que no se entiende. O sea, la fe uno es genuina porque crees en Dios. Pero esa fe tiene que tener una relación viva con el Señor, claro, para que la fe siempre esté intacta. Porque si vos no tenés una relación con el Señor, la fe, así como usted dice un accidente, como dice el pastor, te van a sacar un brazo. Pero si vos no estás fortalecido en fe, en el Señor, en oración, en una búsqueda genuina, difícilmente puedas sostenerte la fe. Bueno, pero usted dice, la oración del Señor es, santificado sea tu nombre, venga tu nombre, hacer tu voluntad. Sí, sí. ¿Cierto? Esa es la oración. Entonces, Señor, yo quiero, vos habrás orado 1000 veces que sí, tu hija se sane. Sí, y lo declaré y creí. Bueno, y, bueno, pero hágase tu voluntad. Correcto. Ahí está. Ahí está. Claro. Pero eso va, o sea, está bárbaro, pero eso va también tiene que ver con la fe, porque vos tenés mucha fe, pero no es la voluntad de Dios. Claro. No sabes Bueno, pero ese es el error de hoy, de decir, no, vos tenés fe, claro, entonces Dios va a hacer lo que vos querés, ¿viste? No es así. No es así, Claro. no. Por ahí levantó la mano. Sí. 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 Si vos tenés fe, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos un criterio. Pero la fe uno la debe ejercitar. Por eso dice que la fe viene por el oír. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro con esto. Vamos a ver lo que dice Pedro con esto. A ver. Vamos a ver que... Se puso lindo. No, sí. A ver qué dice Pedro. A ver. ¿Cómo? No, bueno, pero Nadia, escúchame. El asunto es, la fe es un don de Dios. Es algo que Dios te da.
Yo sé que a ustedes el tema de la elección no les gusta mucho. ¿Qué? Pero somos elegidos, Dios nos da la fe a los que Él eligió antes de la fundación del mundo. Bueno, pero ahí está, ahí te lo va a explicar Pedro. Ahí está, ahí viene Pedro. Dice, escúchame lo que dice Pedro. Entonces dice, volvemos a que Dios nos guarda mediante la fe, ¿sí? No nos despeguemos de eso para alcanzar la salvación. Ahora, dice 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En la salvación te alegrás. Aunque ahora, eso es en el futuro, pero ahora ¿qué pasa? Yo en el futuro tengo la salvación, pero ahora, bueno, Pedro dice, vas a vivir una vida plena, vas a tener un auto 0 kilómetros, nunca te vas a enfermar, no dice eso. Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, entonces, Jesucristo va a ser manifestado. Ahí va a ser el fin de nuestra fe. Ahí vamos a alcanzar la salvación. Mientras tanto estamos acá. Y el Señor dice, nos guarda con la fe. ¿Cómo nos guarda? Esa fe, que tal vez sea poca, tal vez necesite, bueno, el Señor la fortalece, la pule. Entonces, ¿cómo? Por medio de las pruebas. Pruebas. Las pruebas son la herramienta de Dios para pulir la fe. Ojo, las pruebas tienen dos cosas con respecto a la fe. En primer lugar, muestran si la fe es genuina. Hoy se predica la fe en la fe. Hoy se predica la fe en la fe. Entonces, yo estoy enfermo y me dicen, vos tenés que tener fe, que Dios te va a sanar. O, es más, ni siquiera te dicen que Dios te va a sanar. Vos tenés fe que te vas a sanar. Pero tal vez no sea el propósito de Dios. Entonces, mi fe, a través de las pruebas, se va fortaleciendo. Cuando yo estoy... A ver, ¿cómo fortalezco la fe? ¿Cómo se fortalece? Vamos a suponer que... ¿Hoy qué día es? Hoy es 3, 4, ¿qué día es hoy? 3. No tengo plata. Te voy a hacer un ejemplo grosero, ¿eh? No tengo plata. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco en todos los bolsillos, no sé, voy y le pido a los hermanos, busco de todas maneras posibles la manera de solucionar esta prueba. Nunca recurro a Dios. Tengo un montón de bastones primero antes de recurrir a Dios. Pero a medida que yo voy pasando por pruebas, voy entendiendo que Dios es mi sostén. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué se somete a prueba? Para que yo conozca mejor a Dios. Para que yo vea que Dios es fiel. Para que yo vea que vale la pena creer en Dios. Que Dios es el único. Dios conoce todo. No le vamos a explicar a Dios cómo tenemos nuestra fe.
Claro, porque esa es la fe. Y eso es lo que te responde a vos, Dana. Los dos tipos de fe. No, la fe es fortalecer tu fe en Dios. Claro. Se me ocurre un ejemplo de que si vos renunciás a Dios por tu utilidad, Claro. ahí es donde tu fe es probada. Vos sos el fe, pero no es que vos renunciás a Dios. No lo dije por nada. No, pero está bien la pregunta. Está perfecta la pregunta. Claro. Se me ocurre un ejemplo de que la fe viene de Dios en los mártires. Claro, uno piensa, si yo me están prendiendo fuego, voy a gritar. No creo, porque mi fuerza y mi fe, si fuera por mí, sería débil. Y me imagino que todos los mártires son iguales, digamos, son humanos, pero si tienen fe en ese momento, en la mayor de las pruebas, o cuando están por matar a sus hijos enfrente de ellos y tienen fe, es porque se los da Dios. No me imagino una persona tan fuerte como para tener fe en ese momento. Claro, no, es así. Dios te da la fuerza. Claro, Dios Es algo sobrenatural. Eso es algo. Entonces Dios nos guarda mediante la fe. Ahora, Él no deja que nuestra fe sea enclenque. Él hace que nuestra fe se vaya fortaleciendo. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. ¿Para qué? Dice. Fíjate, dice. ¿Cómo? Por las pruebas. Por pruebas. ¿Cómo? El problema cuando la zaranda. O sea, uno dice, ¿qué pasa? Mi vida está al azar. ¿Por qué yo tengo que pasar por todas estas cosas? ¿Por qué de golpe me pasa esto a mí? Bueno, el cristiano tiene que saber que, dice, mirá la palabra que usa Pedro, dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Dios te va a hacer pasar por esas pruebas, si es necesario. Siempre es necesario. O sea, vos te necesitas determinada prueba, él necesita determinada prueba, yo necesito determinada prueba. Dios me va a hacer pasar por esa prueba porque es necesario para fortalecer mi fe. Y la fe de él, la fe de él. Claro. ¿Entendés? No estás al azar. No es que vos estás en manos de la suerte. No. Dios está al control de todo. Y Dios te da, en definitiva, la prueba. La prueba es un don de Dios también. Es una gracia de Dios para fortalecer tu fe. Entonces, ahí está. ¿Qué? No. Lo que significa es que, escúchame, acá tenés dos cosas importantes. Habla de afligir en las pruebas. No esa idea, viste, de que el cristiano está siempre feliz. No. Afligir. Vos vas a tener alegría por la salvación, pero las pruebas te ponen triste. Las pruebas son dolorosas y no querés pasar por pruebas. Pero las tenés que pasar porque son necesarias. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué? Dice, porque para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el oro, que es lo más precioso que puede dar, digamos, el mundo, la riqueza más importante, se prueba con fuego, dice. Y es perecedero. Cuanto más tu fe, que más preciosa, se va a probar con fuego. Dice, para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a pulir esa fe para que cuando llegue el momento, esa fe glorifique al Señor y merezca del Señor la aprobación. Amén. ¿Me entendés? Lo que decía recién Rocío. El día, que si un día, no sé, Dios no quiera, pero si tenemos que pasar por el martirio, bueno, que nuestra fe sea hallada en alabanza también.
¿Cómo? Si sos desaprobado, vas a pasar por pruebas. ¿Cómo? Otras pruebas. Si no terminarán como en el desierto, los que no entraron a la tierra prometida. Lo que Dios quiere, a ver, ¿cuál es el propósito de Dios? Es así. ¿Cómo? Claro. O que nosotros vayamos a su presencia. Claro. 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 Porque tenemos que entender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es que estemos felices acá. El propósito de Dios no es nuestra felicidad en la tierra. Acá está hablando de esperanza en el futuro. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta tierra? Fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Porque Él está haciendo un pueblo. Él está haciendo determinada clase de gente, gente santa, determinada clase de gente, porque esos son los que van a estar con Él en Sí. ¿Cómo? Si vos estás aprobado, vas a tener otra prueba nueva. Si estás desaprobado, lo mismo vas a tener otra prueba nueva. Pero por eso, si ella me cogió, por ejemplo, o sea, hace la prueba. No. Aprobado vas a estar cuando venga el Señor. ¿Quién tiene una fe perfecta? Yo no. ¿Quién tiene una fe perfecta? Mi fe necesita ser fortalecida hasta que me muera. Capaz que vos, no sé si es lo que vos querés decir, capaz que vos estás aprobada, no sé, ya confiás. A ver, me acuerdo de la circunstancia que me pasó a mí, ¿no? Me acuerdo, no voy a hablar de la operación de mi hijo que la dije muchas veces. Pero me acuerdo que una vez, hace mucho, éramos recién nuevitos en el Señor, me llega una carta, yo todavía no había pagado la casa toda completa, me llega una carta de que debíamos un montón de plata para esa época. No sé por qué había pasado, viste esos traspapelamientos que hay, que yo tenía que pagar de acá a 2 días, suponete hoy lo que de hoy serían, no sé, 50.000 pesos que yo no los tenía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, me enloquecí. ¿Viste? De nuevo en el Señor me enloquecí. Y empecé a buscar por todos lados. Yo me dedicaba a las filmaciones. Entonces salí a vender las cámaras. Me fui a Bahía, los tipos estos que, ¿cómo se llaman? Los usureros, esto. Quería vender la cámara. Bueno, no conseguía, nadie la quería. Era una cosa que no conseguía plata por ningún lado. Y me acuerdo que volvía para mi casa ya desanimado, y yo sabía que iba a pasar. Entonces digo, bueno, Señor, ya digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Para mí fue un aprendizaje porque era nuevito en el Señor. A la noche estábamos con mi familia, estábamos leyendo la Biblia con mis hijos y mi esposa. Golpean, o tocan el timbre, y era un pastor de Bahía que venía con su cuñado. Y me dice que el cuñado iba a empezar una empresa de filmaciones y yo no tenía cosas para venderle. Me compró lo que yo no podía conseguir. Aparte, yo nunca le había hablado de eso. El pastorete sabía que yo filmaba. Y me compró todo, o sea, por el precio exacto de lo que yo tenía que pagar. Gloria a Dios. ¿Entendés? Gloria a Dios. Entonces yo ahí entendí. Bueno, ¿pero vos te crees que después no vinieron más pruebas? Bueno, mi fe creció un poquito. Y después, lo estamos viendo en los apóstoles con Mateo. Ellos ven que multiplica el pan y que hace todas las cosas y ellos siguen pensando, ahora se enojó porque no tenemos pan. Y él había multiplicado 2 veces el pan a miles de personas. Entonces nosotros necesitamos que la fe
sea probada para fortalecer nuestra fe. Nadie está re feliz. Claro. Bueno, pero ¿sabés qué? Dios nos está hablando a través de Pedro y nos está diciendo, a ver, bueno, pero sí tenés la fe que te dio Dios y tenés el Espíritu Santo y tenés su palabra. Hoy el Espíritu Santo a través de la palabra te está diciendo la prueba que estás atravesando es para fortalecer tu fe. Entonces mirala desde ese punto de vista. Mirala así. Efesios dice que nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sentarse en lugares celestiales? ¿Vos te subiste a un árbol alguna vez o miraste las cosas de un puente alguna vez? No es lo mismo mirar de arriba que mirar de abajo, ¿no es cierto? Entonces, vos ves las circunstancias de abajo y son enormes. Te levantás y ya ves que no son tan grandes. ¿Sí? Entonces, así es como tenemos que ver nosotros las cosas. Dale. Así es. Pero, a ver, en vez de mirarlo como algo negativo, tenés que mirarlo como Pedro lo ve. Esta gente estaba pasando por pruebas muy difíciles. Muy difíciles. Y el Señor, y Pedro le dice, o el Señor a través de Pedro les dice, estas pruebas terribles que están pasando. Piensen en el oro se pasa por fuego. La fe de ustedes es más preciosa. Se pasa por fuego también. Para que sometida a prueba vuestra fe sea más hallada. En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. No que seamos felices, que seamos sanos, que seamos prósperos. El propósito de Dios es de fortalecer nuestra fe para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él venga. Roberto, medio parecido cuando uno está en la milicia, va a tomar un combate y el que lo arenga, el sargento que sea, lo está diciendo vamos a ganar, lo vamos a reventar, lo vamos a pasar por arriba, y vos vas a pelear contra la bala, alguno va a caer, alguno va a caer, claro. Pero a todos les dice lo mismo, vamos a conquistar, y acá están diciendo vamos a conquistar el cielo, pero alguna baja vamos a tener. Ahora, también lo que dice, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Entonces, las pruebas no son eternas. Eterno es el cielo. Entonces, ahora vamos a ser sometidos por pruebas que tienen fin. Algunas pruebas terminarán cuando nos morimos, pero igual eso no se compara a la eternidad. Es un poco de tiempo. Así tenemos que ver la vida, así tenemos que ver la vida cristiana. De eso se trata de ser más que vencedores. O sea, si vos estás sano, próspero, rico y ¿qué más? Y bueno, y tenés todas las cosas, ¿a quién vas a vencer? No tenés nada con qué pelear. Claro. ¿Para qué necesitas la fe? Claro, no necesitas fe. Claro. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Y dice Pedro, dice que nos alegramos en la salvación, pero nos entristecemos por las pruebas, y esas pruebas las tenemos que pasar para fortalecer nuestra fe. Y dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y acá hay una alabanza de Pedro hacia nosotros. Porque Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Seguramente Pedro está pensando en lo que el Señor le dijo a Tomás. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Tomás? Bienaventurado aquel que cree, aquel que no vio y creyó, algo así. Entonces acá dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien o sea,
ustedes, dice, al haberle visto, está hablando en pasado, ustedes no estuvieron con él en su ministerio terrenal, como Pedro. Pedro sí lo vio, Pedro sí lo escuchó. ¿Cómo no va a amarlo después de todo lo que él vivió? Pero nosotros no estuvimos con el Señor, sin embargo lo amamos. Amén. Y dice, eso no lo vimos en el pasado, pero dice, aunque ahora no lo veáis, dice, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, nuestra fe no está basada en lo que vemos. No lo vemos al Señor y no vemos que las circunstancias sean demasiado buenas. Pero nuestra fe hace que nosotros creamos y que lo amemos. Amén. Dice, entonces nosotros lo amamos y creemos, y entonces eso nos alegra, dice, con gozo inefable, inexplicable, imposible de explicar y glorioso. Y vamos a terminar en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, porque ¿qué hora ya estás? Vamos a terminar acá. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y así es que obtenemos aquí el fin de la fe, el propósito de la fe, la salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Se entendió? Sí, Amén. muy clarito. ¿Muy clarito? Amén. 9 versículos. Gloria a Dios. O sea, está cargado el asunto. ¿Preguntas?